Romanos capítulo 12, versículo 1. Recordemos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Ahora, en el versículo 6, recordemos que empezamos a desglosar los dones. Por eso él dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Y en el versículo 7 llegamos al segundo don enumerado. No significa que sea su orden, pero él los coloca así. O si de servicio. Esa O nos recuerda que hay más dones. Hablamos desde profecía la vez pasada, pero esa O nos recuerda que profecía no es el único. Y nos habla del servicio. Sí. ¿Qué es el servicio? A ver, pongámoslo en términos diarios, del diario vivir. Es suplir en necesidades o actividades que tienen que ver directamente con quehaceres cotidianos, tales como barrer, trapear, poner sillas, sacudir, lavar desde un pañuelo pasando por los platos hasta una vidriera, o por qué no un vehículo, limpiar un reguero, hacer un mandado, hacer un trasteo, llevar un mercado, cuidar una mascota, o un enfermo, o unos niños, o hacer el favor de llevar a alguien. Por favor, usted coloque todos los otros, de esas cosas que diariamente ocurren y que tal vez dejamos pasar de largo. Pero Pablo acá nos dice que uno de los dones es el de servicio. Ahora, si tengo el don de servicio, porque Dios me lo ha dado, recuerden que Él es el que lo reparte, pues debo ocuparlo en servir, en eso, no es en otra cosa. Miremos algunos ejemplos de servicio que hay en las Sagradas Escrituras. Gocémonos en eso. Y tal vez con las ilustraciones entendamos que el servicio son pequeñas cosas que diariamente se hacen para un gran propósito en Cristo Jesús, ahora que estamos en esto de conocer que formamos parte del cuerpo de Cristo. En Mateo capítulo 8, versículo 15, voy a usar la versión NTV, la Nueva Traducción Viviente. Encontramos a la suegra de Pedro. Ella estaba enfermita. Y Jesús le tocó la mano y la fiebre que había en ella se fue. Pero aquí viene. Entonces ella se levantó y le preparó una comida. Eso es servir. Bienaventurada la suegra de Pedro. Por algo el Espíritu Santo nos deja esto para recordárnoslo. Otro ejemplo de servicio. Es que con ejemplos es más fácil. Y qué mejor que ilustrar con ejemplos de las Sagradas Escrituras, la Sagrada Escritura. Mire Lucas capítulo 10, versículo 38 en adelante.
Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. No vamos a hablar de esa hoy. Pero Marta, esta señora, su nombre significa dama de Dios, estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Bueno, indudablemente Marta tiene el don de servir. Era un don que no lo tenía muy bien educado. Ella estaba tan enfrascada en servir y en preparar y en atender que se olvidó que el Señor Jesús era el que estaba hablando. Y cuando el Señor Jesús está hablando, hay que dejar de barrer, hay que dejar de trapear, hay que dejar de hacer mandados, hay que concentrarse en eso. Pero lo que queremos rescatar acá es que María se supo sentar y Marta no, pero Marta era la que tenía el don del servicio. Todos estos dones son para que los potenciemos en el uso para el Señor Jesús, pero recuerden esto, apúntelo, anótelo. No es el don el que se enseñorea de nosotros, somos nosotros los que administramos el don. Entonces, aunque Marta tiene el don de servir, indudablemente era el momento de sentarse a escuchar al Señor. Veámosla aquí más adelantico, ya bien juiciosita, con el don funcionando correctamente, el de servir. Está en Juan capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice así la Escritura: 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Eso pues era apoteósico. Prepararon una cena en honor de Jesús. Piense muy bien quién la preparó. La Escritura dice: Marta servía. Ahí está el don de servicio. Marta servía. Y estaba también Lázaro entre los que comían con él. Más feliz no podía estar Marta atendiendo a su hermano resucitado y a Jesús, a quien lo había resucitado. Y recordemos que el Señor Jesús solo para ningún lado. Entonces ahí estaban todos los otros discípulos. Pero ella feliz sirviendo. O sea, para ella no representaba una carga, para ella no se lo echaba en cara, a excepción del versículo anterior, pero aquí ya la vemos juiciosa, usando bien el don, administrándolo bien. Miren por ejemplo, este ejemplo de servicio. Está en Lucas capítulo 19. Solo lo voy a leer porque después, más adelante, lo veremos en el desarrollo del Evangelio de Lucas que estamos teniendo en otro escenario. Lucas capítulo 19, versículo 30. Miren qué bonito esto. Diciendo, está hablando el Señor Jesús: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Las personas a las cuales el Señor Jesús les estaba dando esta orden, porque Dios es el que administra los dones de sus hijos, y cuando le dice a uno, va, o venga, viene. Ellos no se pusieron a decir, no, pero nosotros queremos hacer otra cosa como más importante, ir por un burro, Señor, ¿cómo se le ocurre? No hay servicios pequeños en el cuerpo de Cristo. Dice la Escritura: fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían
sus mantos por el camino. Y ya saben lo que ocurrió, pues, aquel gran gozo de la gente viendo al Señor Jesús entrando en la ciudad. ¿Quién pensaría que un pequeño detalle de estos, como ir por un burro para que Dios entrara en él, estaba ya profetizado? ¿Quién pensaría que estos estaban cumpliendo lo que Zacarías siglos antes dijo en el capítulo 9, versículo 9? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Entonces, donde estos discípulos se le revelen al Señor y no vayan por el burro y dejen al Señor ahí, ellos desobedeciendo, no sé en qué hubiese entrado pues el Señor a la ciudad para cumplir esta profecía. He ahí el don de servicio bien administrado en favor del Rey del Reino. No hay nada pequeño. No hay nada pequeño en el servicio. Otro ejemplo de servicio. El Señor Jesús, en Marcos capítulo 15, versículo 21, lo habían golpeado la noche anterior, le habían vituperado, lo habían escarnecido, lo habían herido, lo habían azotado. Todos los vejámenes que usted puede leer. Así que estaba tan golpeado y tan lacerado que los mismos que le golpearon se dieron cuenta que no era capaz de llevar la cruz que tenía que cargar. Y dice la Escritura, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Simón no dijo, no, que se la lleve otro. El don de servicio en este hombre hoy nos muestra que el Espíritu Santo lo reconoce al citarlo en las Sagradas Escrituras. Interesante. Dice la Escritura, miren otro ejemplo de servicio, pero ya ponderado el don del servicio en boca del Señor Jesús. Esto es muy importante. Se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20. Mire, solo voy a enumerar lo que dice el versículo 25 en adelante. El contexto ustedes lo mirarán. Bueno, se los digo. ¿Cuál es el afán? 2 discípulos habían ido con su mamá donde el Señor Jesús para pedirle que en el reino, cuando el Señor Jesús se manifestase, entonces uno fuese sentado a la izquierda y otro a la derecha. Oh, ¿qué han dicho? Bueno, pero como ese no es el énfasis es el don de servicio. El Señor Jesús les dice lo siguiente, a todos los discípulos, inclúyase por favor. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. El Señor Jesús está denunciando al sistema del mundo que se sirve de los demás, pero no sirve a los demás. Y está hablando de gobernantes, obviamente, porque el contexto es que aquellos discípulos le habían dicho, en tu reino ponnos a la izquierda y a la derecha. Ellos querían gobierno. Entonces les aclara y les dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Oyó? Vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Qué lección tan grande, ¿cierto? Cómo el ánimo de gerente a uno se le va bajando al piso. Y entonces el don del servicio nos viene a enseñar cómo es en este reino.
Ahora, el Señor Jesús no hacía nada que no hubiese enseñado con su ejemplo. Y les dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto es muy serio. Les digo porque no tengo ningún afán en salir corriendo a enumerar los otros dones y estar desglosando mejor uno por uno, porque no podríamos decir cuál es don más importante. La vez pasada hablamos del de profecía, vinculándolo con la enseñanza y la predicación de las Sagradas Escrituras, pero el apóstol Pablo nos está enseñando que servir es tremendamente importante. Eso sí, Dios es el que da y reparte los dones a su arbitrio. Y el ejemplo de ejemplos lo encontramos en Juan capítulo 13, versículo 1. Veamos el contexto. Cada vez que el Espíritu Santo me permite leer este pasaje, me llena de tanto gozo. Pero hoy lo vamos a mirar en el contexto de lo que es el servicio en cabeza de nuestro Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y vamos a mirar cuál fue la forma de demostrarles su amor. El Señor Jesús sabe que adelantico, en pocos días será asesinado. Y Él emplea el tiempo en servir. Juan dice que los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena. Y uno dirá, pues va a dar un discurso. En primer lugar, le va a pegar una regañada a Judas impresionante. No. En segundo lugar, pues puede uno pensar en un discurso de despedida, muchachos, yo estaba con usted, todas esas cosas que alguien que quiera darse ínfulas hace antes de morir. Pues no, sabe que tampoco. ¿Sabe qué hizo? Les sirvió. Les dejó el ejemplo. Se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla, se la ciñó. Los estudiosos dicen que era señal de los que hacían las faenas de la casa. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Pies de hombres trabajadores, pies de hombres transitando por caminos polvorientos, pies que necesitaban un descanso después de un arduo día, pies golpeados, porque el calzado en aquella época no se compara al de hoy, pies fatigados, pero sucios, presentes en una cena, pero sucios. Entonces dice que comenzó a lavar los pies con el agua que había echado en la poncherita esa. Y se los enjugaba con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro. Vamos a mirar que los discípulos en cuanto al servir pues no estaban como muy entrenados. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Saben que generalmente ocurre así? Llega uno a los pies del Señor y con tanta prédica de añadiduras de predicadores de un reino equivocado, nos lanzan a querer estar en las marquesinas y a ser los líderes de. Así estamos muchos, como Pedro, de servir nada. Lo entenderás después. Hay cosas que uno va entendiendo con el trasegar,
con los años. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Porque es que estamos entrando a un reino de servidores. El que en este reino, permítame parafrasearlo de otros maestros, el que en este reino no sirve, no sirve. Le dijo Simón Pedro, ante semejante reconvención, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Recuerda que el énfasis que estamos haciendo acá es el don del servicio. Se llama servir, no servil. El servicio al cual el reino me invita no es servilismo. No es ser abusado por. Ojo con eso. Al igual que Marta no sabía administrar su don, muchos hoy en día no saben administrar el don y son usados traperamente, pues, como esclavos. Y así no es. Es servir con dignidad como mi Señor Jesús lo está enseñando acá. Pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Entonces no quiero meterme por ese lado porque el Señor se iba a referir al que le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios, por Judas. Así que después que les hubo lavado los pies, porque el servicio que se empieza se termina. No es que uno empiece en los ejemplos que puse al principio, a trapear y dejó la trapeadora por ahí tirada en el primer cuarto. No, señor, hay que trapearlo todo. No es que uno dijo, cuenten conmigo para tal cosa de servicio y no llego, o llego la primera vez y no vuelvo. De eso no se trata. Así que después que les hubo lavado los pies, era mínimo 12, póngale mínimo 12, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿te das cuenta? Conserva su dignidad. Y pregunta, ¿sabéis lo que os he hecho? Mira que el Señor Jesús no les va a explicar a ellos eventos apocalípticos de la Nueva Jerusalén, de las 7 copas que derramará el Padre, de los 7 trompetas que seguramente la orden la dará el Espíritu Santo, así como los 7 sellos los rompe el Señor Jesús. No les va a hablar del falso profeta. No, ¿sabéis lo que os he hecho? No les va a hablar de la actividad satánica de los últimos tiempos, de la gran ramera. No, ¿saben qué? Dedica un gran capítulo de la Escritura para explicarles por qué le lavó los pies, por qué le sirvió. Y él les dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. O sea, es que si alguien no sufría crisis de identidad era el Señor Jesús. Él nunca se sintió como lo que no era. Él siempre se sintió lo que era, el Señor y Dios. Entonces dicen bien porque lo soy. Y aquí viene. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Entonces, no se quede pensando solo en lavar los pies, porque hoy la gente, la gran mayoría con los pies, los lleva súper limpios al templo o al lugar de reunión. En fin, se pueden dar casos, claro, pero es que se está refiriendo a servir. Entonces, dice que debemos servirnos los unos a los otros. Y agrega, por ejemplo, porque ejemplo os he dado. Y enfatiza, mire qué tremendo esto, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. John, es que eso era para esa gente allá, en esa cena, donde él ya se estaba despidiendo. No. Es para nosotros. Y dice, de cierto os digo. En paisa, pongan atención, paren bolas. 2 puntos. El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Lo que está diciendo es, pilas pues con creerse más
de lo que son. Con razón, Pablo dijo en el texto que estamos citando de Romanos capítulo 12, que nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener. Y termina entonces diciendo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Estamos hablando entonces de servir. Por eso dice, o si de servicio, en servir. John, ¿cómo fue que dijo que es servir? Es suplir en necesidades o actividades que tienen que ver directamente con quehaceres cotidianos, tales como, repito, ¿cuál es el afán? Barrer, trapear, poner sillas, sacudir, lavar desde un pañuelo pasando por los platos hasta una vidriera o un vehículo, limpiar un reguero, hacer un mandado, hacer un trasteo, llevar un mercado, cuidar una mascota, un enfermo, unos niños, hacer el favor de llevar a alguien. Personalmente. Esto no es delegando para arriba, es personalmente. ¿Por qué? Porque es un don que Dios le ha dado a la persona. ¿Y como cuál? Y como tal hay que ponerlo a trabajar. ¿Para qué? Para el reino de Dios. Entonces, ya llevamos dos, ¿cierto? El apóstol Pablo nos ha citado el de profecía, que se debe usar conforme a la medida de la fe. Y también nos dice hoy, o si de servicio, en servir. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Qué privilegio haber sido incorporados en el cuerpo de Cristo Jesús para que como miembros estemos al servicio los unos de los otros. Amén, amén y amén.